Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Cuba acaba de celebrar el 8º Congreso del Partido Comunista y lo que más trasciende en la prensa en general es la salida de Raúl Castro del cargo de primer secretario de esta organización y también la renovación del Comité Central. Y todo esto ocurre en medio del asedio, hostigamiento y bloqueo más intenso de Estados Unidos, además de una pandemia que demanda recursos, mayores colaboraciones entre todas las naciones, incluyendo a la que dirige el señor Joe Biden. De esto queremos conversar con el periodista y analista político cubano Ángel Guerra, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Ángel? Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muy agradecido por la invitación, Orlando. Como siempre, es un gusto estar contigo en tu magnífico programa. Gracias, Ángel. ¿Cómo se llega a este 8º Congreso? ¿Cómo es que Cuba asume un gran desafío de orden político con la realización de este Congreso en medio de las dificultades que acabo de mencionar? Pues si nos atenemos a los estatutos del partido, el Congreso debía realizarse ahora. Pero si nos atenemos también a otra cláusula que hay, dice que en situaciones excepcionales de guerra, desastres naturales, es decir, situaciones muy excepcionales, el Congreso puede posponerse. En realidad no estamos ni mucho menos cerca de una situación normal, ni en Cuba ni en el mundo. Pero se llegó a la conclusión, y esto Raúl lo subraya en el informe central, que el Congreso era necesario, que era imprescindible llevarlo a cabo. Y se decidió con todas las normas de bioseguridad, reduciendo el número de delegados a 300, como nunca había habido. Siempre los congresos del partido han tenido cientos de delegados, y además de eso, tomando toda una serie de medidas para impedir los contagios y para que se pudiera desarrollar la reunión con el éxito con que, por cierto, se ha venido manifestando. En realidad es un gran congreso y como se desprende de tu pregunta, Orlando, el congreso se desarrolla en medio de la crisis internacional por la pandemia, en medio de un repunte de la pandemia en Cuba, desde luego no comparable con los datos de otros lugares de América Latina, pero de todas maneras, considerando que Cuba apenas tenía 50 casos en diciembre, hoy estamos viendo 1000 casos diarios. Entonces, pues indiscutiblemente que ha habido un salto tremendo. Y por último, y no por ello menos importante, el bloqueo redoblado que aplicó Trump y del cual Biden no ha tocado un pelo. Es decir, seguimos con las mismas medidas draconianas que impiden el envío de remesas prácticamente de los familiares fuera de Cuba a sus familias en Cuba, que impiden los vuelos turísticos, que impiden la visita de los cubanoamericanos. Se cerraron, o sea, se prohibió los vuelos desde Estados Unidos a la mayor parte de los aeropuertos cubanos, solamente al aeropuerto de La Habana. Imagínate a alguien que vive en el extremo oriental de Cuba, a 1000 y pico de kilómetros de distancia, tiene que llegar al aeropuerto de La Habana para entonces trasladarse hacia allá, cuando con las medidas que tomó Obama de flexibilización podía trasladarse perfectamente a cualquiera de los aeropuertos de la zona más oriental de Cuba. Es un bloqueo como nunca había existido. Es decir, llega a un grado verdaderamente enfermizo e increíble. La persecución de los buques para que no llegue petróleo a Cuba, la persecución de las transacciones
para que Cuba no pueda comprar reactivos químicos, no pueda comprar materia prima de la industria farmacéutica, ni equipos médicos para hacer frente al coronavirus, ni a ningún tema de salud. Ha sido verdaderamente de una crueldad la aplicación de estas medidas extraordinarias, pero el tema es que el presidente Biden, a pesar de, como tú sabes, haberse comprometido en campaña a restaurar las medidas que se adoptaron durante su gobierno y el de Obama, no ha movido un dedo, y en todas ocasiones, por lo menos que yo recuerde, la vocera del Departamento de Estado ha dicho que no es una prioridad restaurar las medidas de flexibilización con Cuba, que no era levantar el bloqueo, pero bueno, era indiscutiblemente una serie de intercambios que iban propiciando un diálogo, iban propiciando una distensión entre los dos países, que iban propiciando inclusive cooperación, porque llegó a haber 32 comisiones, si mal no recuerdo, en distintos aspectos de las dos cancillerías para conversar sobre temas como aeronavegación, salvamento marítimo, ecología, etcétera, etcétera. Todo eso se echó abajo por Donald Trump, y en este momento, pues, el panorama es, digamos, para ponértelo de una manera muy gráfica, en el puerto de La Habana, donde siempre había un gran crucero y donde había decenas y decenas de negocios que en gran medida dependían para su subsistencia de la visita de esos turistas, ahora no existen. Además, se ha reducido considerablemente la cantidad de vuelos, aunque hay momentáneamente una suspensión de vuelos por parte de Cuba para proteger la salud del pueblo. Pero la medida de suspender innumerable cantidad de vuelos tomada por Trump, esa se mantiene. Es decir, es una situación realmente muy anormal, y lo que se decidió por la dirección del partido, la dirección por el Buró Político y el Comité Central del partido, fue, aún en esta circunstancia, llevar a cabo el Congreso. Porque además, Te planteo una pregunta para ir Orlando, conversando sobre no este podemos tema, depender de que se levante el bloqueo para impulsar la economía de Cuba y para proporcionarle un mejor nivel de vida a nuestro pueblo. Ya, te quería hacer una pregunta para precisar esto, porque efectivamente podemos entrar en los detalles de lo que ha pasado en el Congreso, pero ya eso informativamente se ha ido absorbiendo en los espacios de información de Telesur. Lo que quería plantearte es cómo ocurre un Congreso comunista, del Partido Comunista, en medio de un asedio, de una estigmatización a la izquierda mundial, a los comunismos en general, cuando hay una campaña agresiva del conservadurismo mundial, de un neoconservadurismo, dicen unos, otros hablan en cambio de un neofascismo instaurado, es decir, quien se pronuncie, quien se asuma como comunista, como revolucionario, como de izquierda, siempre va a ser estigmatizado por la prensa, por la derecha, incluso por sectores que antes se llamaban de izquierda. ¿Cómo entender en ese contexto este Congreso de Cuba? Cuba está muy orgullosa de su partido comunista. Los 700,000 militantes del partido están muy orgullosos de serlo. Yo me siento muy orgulloso de ser comunista, Orlando, aunque haya un linchamiento de los comunistas y del comunismo y del marxismo en el mundo. Y Cuba, tú sabes que no va a arriar su bandera, y que se ha caracterizado por una firmeza extraordinaria y no hacer concesiones de principio a Estados Unidos. Lo cual no quiere decir que la dirección cubana no haya sido extraordinariamente flexible, porque si no hubiese habido esa flexibilidad en las conversaciones que se tuvieron entre los gobiernos cubanos y de Estados Unidos, aquellas conversaciones secretas que condujeron al restablecimiento de relaciones, de no haber existido esa enorme flexibilidad por Cuba y esa disposición al diálogo sobre la base del respeto mutuo, sobre la base de que Estados Unidos respete la independencia de Cuba, la soberanía, pues no se habría podido lograr. Además, hay que tener en cuenta una cosa. Hay una idea muy errónea de lo que es un comunista y de lo que es el comunismo en América Latina.
En América Latina el comunismo se llama José Martí, Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins, se llama Morazán, Juárez, Hidalgo, Morelos. Es decir, nuestro comunismo y nuestro marxismo y nuestro socialismo parte de nuestras raíces, de Mariátegui. Y de eso estamos muy orgullosos, y cualquiera que no sienta un enorme respeto por estos precursores y otros que no he mencionado, porque bueno, la lista sería interminable, pues es porque es una persona muy ignorante. Porque, Ángel, pero ahí te planteo otra pregunta que es importante este momento para ir cerrando esta primera parte además, y agradecerte por la comparecencia para conversar de un tema que además es muy importante para el progresismo latinoamericano en general. En este contexto en que ocurre el Congreso, además en América Latina estamos viendo que efectivamente el bloqueo, el hostigamiento es permanente para quienes no se alinean con Estados Unidos, pero en cambio vemos una enorme impunidad, por ejemplo, con lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil. ¿Cómo entender en esta lógica latinoamericana que la impunidad con respecto a un señor Iván Duque, al uribismo, al señor Jair Bolsonaro, sea ocultada, no sea visibilizada por la prensa, pero en cambio la mínima protesta, el artículo que critique al gobierno cubano o algún sentido de manifestación pública se convierta en una escalada mundial de información que tergiversa además la realidad? El doble rasero, Orlando. Mira, hace unos días se dio la noticia de una supuesta gran protesta en La Habana Vieja. 4 gatos sin ningún apoyo popular, que no tienen el apoyo ni siquiera de sus vecinos, y armaron un gran acontecimiento mediático con eso, y en realidad eso no está prácticamente teniendo absolutamente ninguna incidencia en la sociedad cubana. A los cubanos no les interesa ni les importa ese grupito de mercenarios alimentados por Estados Unidos, y sin embargo eso se levanta como la espuma, pero pueden estar asesinando todos los días desmovilizados de la FARC, luchadores sociales en Colombia, masacre, y de eso no se habla. Como no se habla de la desatención criminal al coronavirus por la mayor parte de los gobiernos de derecha, que ha ocasionado un verdadero genocidio en la región. Brasil es el caso más terrible. Hay represión en Chile, que tú lo sabes, terrible. La cantidad de jóvenes que han perdido los ojos, que han perdido un ojo, que son reprimidos diariamente, pero nada de eso salta a los espacios estelares ni a la primera plana. Ahora, si en Cuba pasara la milésima parte de eso, no quiero yo saber. Imagínate que un policía cubano asesinara a alguien, cosa que nunca ocurre, por fortuna, Orlando, pero que solamente uno, ya con eso sería suficiente para armar todo un caso por El País, CNN y por todos los medios estos de derecha en el continente, que no tengo que mencionarlo porque ya sabemos cómo se llaman, desde el Grupo Clarín y La Nación de Buenos Aires, viniendo hacia el norte, país por país, los tenemos de todos los pelajes de derecha. Claro que sí, hagamos la primera pausa, Ángel, para volver y ahí seguir comentando sobre lo que ya ha significado el cierre del Congreso y las perspectivas que hay sobre el mismo. Vamos a hacer la pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con Ángel Guerra, importante periodista cubano y latinoamericano que entiende que además sopesa el significado de un acontecimiento como este. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Y seguimos conversando con Ángel Guerra, periodista cubano, a propósito de lo ocurrido en el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, de la isla mayor del Caribe. Ángel, hace pocas horas fue nombrado ya primer secretario del Partido Comunista de Cuba
el presidente actual de esta nación, el señor Miguel Díaz-Canel. ¿Qué significado tiene esto después de la salida de Raúl Castro? Que tú que eres, digamos, un viejo conocedor de la política interna de Cuba y además has vivido ese proceso muy de cerca, evidentemente. ¿Esto es efectivamente un cambio generacional que queda ahí o es una, digamos, resignificación también del proceso cubano? Mira, Orlando, Díaz-Canel constantemente repite, somos continuidad. Eso significa que las nuevas generaciones que van tomando en sus manos la rienda del partido y del gobierno, proceso que se viene llevando a cabo desde hace años. O sea, esto no empezó ayer, ni empezó hace 5 años, ni empezó hace 6. Si tú vas a los municipios de Cuba, vas a las provincias, te vas a encontrar con una cantidad enorme de mujeres y hombres jóvenes al frente del partido y al frente del gobierno en esos distintos niveles. Y lo mismo ha ido ocurriendo de una manera ordenada, progresiva, a la escala del Comité Central. Ya Raúl había anunciado desde el Congreso anterior que en este se retiraba como primer secretario, lo cual, como tú bien sabes, no quiere decir que Raúl deje de ser combatiente, militante y que, como él mismo dijo, tiene el pie puesto en el estribo para cuando haga falta salir a defender la revolución. De la misma manera, Orlando, que yo estoy absolutamente seguro que cuando Díaz-Canel sienta la necesidad de consultar alguna cuestión de gran importancia para la seguridad nacional, de gran importancia para la política, para la economía, seguramente que tocará la puerta de Raúl, porque además Raúl es un tesoro nacional. Raúl es el líder de la revolución, aunque no tenga ningún cargo, no importa. Raúl es Raúl sin que tenga ningún cargo. Tiene todo nuestro cariño, tiene toda nuestra admiración. Además, su firmeza, su flexibilidad, su sensibilidad, su humanidad y su sabiduría. Su sabiduría para, en medio, Orlando, de un proceso en que hemos prácticamente hecho decenas, por no decir que cientos de cambios en el modelo económico, más los que faltan, porque en realidad hemos sido lentos y en realidad yo creo que debíamos haber actuado más velozmente con estos cambios que fueron acordados en el 7º Congreso y en la Conferencia Nacional del Partido. Pero bueno, de eso se encargó el informe de Raúl, que más crítico no puede ser sobre los temas del burocratismo, los temas de quienes se oponen a el cambio de mentalidad, de quienes no entienden las nuevas situaciones, de quienes no acaban de comprender que el hecho de que el mercado juegue un papel no quiere decir que dejamos de ser socialistas ni revolucionarios, porque el Estado se preserva las decisiones fundamentales sobre el desarrollo de la economía, preserva las palancas principales, las empresas públicas más importantes, no obstante que se abre un sector no estatal o privado donde cada vez hay más miles de gente. Si ese sector hoy en día no es floreciente, es por todas las brutales medidas que tomó Trump. Fíjate bien, Trump lo que hizo fue agredir al sector emergente de propietarios y de gestores privados que surgía en Cuba con todas las medidas que tomó la revolución. Pero además, ahora, previo al Congreso, de 200 y pico de actividades que se habían autorizado, se han autorizado más de 2.000, Orlando, por cuenta propia, o sea, de carácter privado. Pero a ver, Ángel, ahí se ha tomado una serie de medidas. Te planteo una pregunta puntual sobre eso, ya que lo mencionaste, efectivamente, también hay otra crítica que hace Raúl en el informe al Congreso y tiene que ver con el rol de la prensa. Él incluso ha sido crítico con el modo en que ha trabajado la prensa cubana y efectivamente les exige mucho más eficiencia, mucha más calidad en el trabajo frente al asedio informático
informativo y de redes sociales que tiene la isla. ¿Cómo entender esta crítica que no se había planteado públicamente en la isla? Bueno, te voy a decir, Raúl ha sido crítico con la prensa en otras ocasiones, Orlando, desde hace años. Y yo pienso que él, por una parte, hace un reconocimiento a que los medios nuestros son apegados a la verdad, pero por otra parte, habla de las deficiencias que tienen, de luego mensajes que son repetitivos o que no son claros o que no verifican la fuente, y yo creo que eso es muy sano. En realidad, en una plaza sitiada, en una trinchera, que es lo que es Cuba, realizar un periodismo como el que necesita la revolución, que es muy fresco, muy dinámico, muy crítico, muy espontáneo y auténtico, se requiere una combinación de factores muy cuidadosos. Pero yo creo que nosotros, en la etapa que se inicia ahora, necesitamos reverdecer nuestro periodismo como nunca antes. Y te voy a decir que en la dirección de la Unión de Periodistas de Cuba hay líderes como Rosa Miriam Elizalde, como Gustavo Ronquillo, que son gente extraordinariamente avanzada, luchadora, Arlín Rodríguez de Ribet, que con ellos se puede contar para esto, como también con una cantidad de periodistas jóvenes que existen. Es que también fue muy golpeado el periodismo, Orlando, porque en medio del periodo especial los salarios eran muy deprimidos y entonces empezó a surgir, oye, porque en Cuba hay una cantidad de sitios web privados tremendos y los hay además que combaten a la revolución, y ha ocurrido que algunos periodistas se han ido hacia allí porque tienen un salario mejor. Entonces son cuestiones que han afectado el desarrollo de cuadros, porque el esfuerzo que ha hecho el Estado para formar nuevos comunicadores, y de repente pues ver una emigración como la que se vio, son fenómenos propios de la crisis que se juntó del derrumbe de la Unión Soviética con un recrudecimiento cada vez mayor del bloqueo, hasta llegar a el bloqueo ya de carácter aberrante, enfermizo, de la época de Trump, que no tiene precedentes, Orlando, lo que Trump ha logrado, lo que lograron sus medidas en materia de afectar la alimentación, de afectar el abasto de medicamentos, de afectar el abasto de materias primas para la industria. Y por último, la persecución incluso de los buques que llevan petróleo a Cuba para impedir que llegara petróleo a Cuba, eso no tiene precedentes. En realidad son actos de guerra de cuarta generación o híbrida, pero eso de ningún modo son actos pacíficos, y además, como tú sabes, todos son violatorios de manera flagrante del derecho internacional. Ángel, para terminar entonces esta segunda parte también, ahí te planteo dos perspectivas de lo que puede pasar en adelante. Hay una efectivamente renovación del Comité Central del Partido Comunista. Esta renovación podría implicar, digamos, nuevas dinámicas políticas al interior, tomando en cuenta que la generación histórica está, digamos, de retirada por la edad, por la salud, etcétera, por distintas razones de orden incluso cronológico. Y la segunda es hasta dónde en las nuevas condiciones económicas, sanitarias, de hostigamiento, el partido tendrá mayor presencia en la toma de decisiones cuando, por ejemplo, se enfrenten situaciones de amenaza como las que se han vivido, digamos, desde el punto de vista informativo. ¿Hasta dónde esta renovación de una nueva generación da otro brillo, da otra luz? ¿Cómo miras este planteamiento? Bueno, como se ha planteado en el Congreso, es fundamental la presencia de los militantes en la batalla política e ideológica en las redes sociales, que además tú sabes la cantidad de basura que viene desde Miami con las redes sociales. En Cuba el Internet ha avanzado mucho, se ha desarrollado mucho en un periodo muy corto de una conectividad que era bastante baja en comparación con otros países de América Latina. Hemos aumentado considerablemente con el uso de los teléfonos celulares, más el uso colectivo y social del Internet en las universidades,
en los Joven Club de Computación y en otras posibilidades de carácter social que hay. Pero además, con relación a la primera parte de tu pregunta, yo estoy seguro que en esta dirección, donde se reúnen además, Orlando, distintas generaciones, o sea, no es que vaya a haber una generación que desplaza a otra, va a haber una mezcla de generaciones en la nueva dirección, donde hay hombres y mujeres muy jóvenes que no participaron en la lucha guerrillera, pero también va a haber combatientes guerrilleros que, como por ejemplo el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, recién nombrado general López Miera, pues van también a formar parte de esa dirección. No renunciamos a la experiencia de los veteranos y eso es muy importante porque en la llamada alternancia de los burgueses se supone que cuando tú terminas el cargo ya te vas a disfrutar de tu jugosísima jubilación y de todos los negocios que hiciste con las transnacionales. Pero como eso no ocurre en Cuba, y como además son revolucionarios quienes están en los cargos, todos estén adentro o no de la dirección, estoy seguro que van a estar a la disposición para las batallas que hagan falta. Y no me cabe duda, Orlando, que vamos a ver cambios en Cuba, porque se han adoptado una serie de decisiones. Solamente te voy a poner el ejemplo de la agricultura y la ganadería. Con las medidas que se acordaron en discusión entre los mejores productores del país, los centros de investigación científica, las universidades, presididas por el presidente Díaz-Canel, te aseguro que vamos a ver un salto importante en lo que se refiere a la oferta de productos alimenticios, en lo que se refiere a la estimulación del sector agropecuario, tanto de cuando se trata de empresas estatales, como de cooperativas, como de productores individuales. Yo no tengo la menor duda de que vamos a una etapa en que vamos a ver cosas muy refrescantes y vamos a ver métodos bastante heterodoxos y que rompen con la inercia, con el burocratismo y con malos hábitos que tenemos que desterrar, como Raúl reiteró una y otra vez en su crítico informe. Claro que sí, Ángel. Muy amable por atender tu invitación. Gracias por tus comentarios que esclarecen mucho más el panorama de la isla. Un abrazo a la distancia. Acompañar este programa y un saludo a nuestra América a través de Telesur. Gracias a Ángel Guerra, periodista cubano, que a propósito de lo ocurrido el día de hoy, por supuesto, marca una nueva etapa en la historia política de Cuba. Efectivamente, hay mucha expectativa de lo que acaba de mencionar Ángel también a propósito de esta renovación y nuevos cambios que se producirían en la isla caribeña. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.